gusta. Bueno, vamos a arrancar. Me encanta que ya nos empezamos riendo con Guille de San. Las ganas que yo tenía de engancharte una vez en la vida para algo. No sabía muy bien para qué, pero digo, o lo quiero enganchar para charlar, que me haga la carta natal, la revolución, no sé qué. Guille de San, te sigo en las redes sociales, gracias a una persona que quiero mucho, que un día me pasó tu perfil y yo dije, ¿qué hace? Está canalizando. What is this? Bueno, Guille, presentate vos, porque viste tu biografía es tan amplia. ¿Qué hace Guille de San? ¿Quién es Guille de San? Geminiano, Guille de San. Soy geminiano, entonces hago muchas cosas. Sí. Creo que me dedico a pasar por el cuerpo un montón de herramientas y cuestiones que me llaman la atención o que llegaron a mi vida para transformarla. Y todo eso que llegó a mi vida y me transformó y me tocó, tengo la necesidad de aprenderlo y compartirlo y expandirlo. Me siento como un expansor de... Expansor, ¿qué hace? Astrología, constelaciones, canalizaciones, ¿qué más? Psicología transpersonal, tarot, soy terapeuta floral, reikista, profesor de yoga, de meditación, como... Si pudiésemos describir en pocas palabras cada una de estas herramientas, ¿cómo podrías describir cada cosa para el que no sabe o no entiende nada? Creo que las puedo describir todas juntas un poco, ¿Ah, sí? ¿no? Como que tienen esta cuestión de poder llevarnos a una conciencia más allá del ego o de la personalidad que construimos para existir o subsistir dentro de este plano y conectarnos con algo mucho más trascendente que está más allá de nuestro personaje, ¿no? Como como el avatar que encarnamos en este plano, conectado con eso que está más arriba, más allá, en otra dimensión, en otro espacio, ¿no? Todas un poco tienen en común esta cualidad de poder llevarnos a contactar con la plenitud de lo que somos, con nuestro aspecto más totalitario, más abarcativo, más integrado, más coherente, más cohesionado, y no como solemos funcionar en nuestra habitualidad, que es como bastante desconectados, ¿no? O de la emoción, o de la mente, o del cuerpo, poder realmente vivirnos como entidades, como unidades que se mueven y circulan por la existencia mucho más conscientes de esa totalidad que somos. Sería integrarnos en cuerpo y alma, ¿no? Justamente, ¿no? Como... ¿Cómo es? Estar en eje. En eje de coherencia, ¿no? Porque también puedo estar en un eje donde estoy en eje solamente en la mente, ¿no? Entonces todo lo rijo desde un aspecto muy mental, o desde un aspecto muy racional, o desde un aspecto muy intelectual. Eso es un eje. Puedo estar súper sensibilizado y estar todo moviéndolo desde el eje anímico-emocional. Puedo estar muy centrado en lo físico y estar, ¿no? Pero realmente poder lograr un eje coherente e integrado de todas esas capas, partes que nos constituyen, sin olvidar el aspecto espiritual, ¿no? O sea, ser coherente en lo que digo, hago, siento y hago, y ¿no? soy. Y soy, claro. Y cada cosa, por ejemplo, alguien se podría estar preguntando, ¿dijo canalizador? ¿Qué es canalizador? Ay, me encanta esa pregunta. Como ser canal es poder realmente conectar esos planos, el plano personal y el plano transpersonal, para ponerlo en términos más de acá. Uh-huh. Canalizar es realmente recibir mensajes que vienen de esas frecuencias más elevadas, pero no elevadas desde un lugar jerárquico, sino como esas dimensiones o esos planos que están ayudándonos o contemplando en nuestro proceso evolutivo y que entonces nos traen información, mensajes, data para que nosotros podamos hacer esos movimientos de evolucionar, ¿no? De avanzar en cierta dirección. Para mí canalizar es como ser una especie de antena de radio que capta una información que necesita ser explayada, compartida, ¿no? Como brindada. Y bueno, es como canalizar tiene que ver con eso, ¿no? Realmente transformarse en un canal, como un tubo que se vacía y que no pone nada de sí para que todo llegue a todos, ¿no? Como, bueno, o a la mayor cantidad de gente que pueda entrar en resonancia con esa voz que tiene que ver con versiones superiores o superadoras de lo que en este momento estamos encarnando como conciencias, ¿no? Como desde nuestras experiencias. Quiero conocerte a vos, o sea, a vos, Guille, en tu camino, en cómo fuiste transitando todo esto, ¿no? ¿Quién era Guille antes? ¿Qué hacía Guille antes? Pero en el medio se me ocurrió una pregunta. ¿Cómo sabe en este caso, una misma para confiar en una persona que está canalizando? Te lo pregunto porque tengo muchas amistades o muchas personas cercanas que están interesadas en los temas espirituales y a veces me dicen, no, bueno, porque tal canaliza, y yo le digo, las redes sociales son libres
en algún punto, entonces como que cualquiera también se puede poner a flashear una y de repente, ¿cómo sabemos, cada persona cómo sabe diferenciar si eso es real o no? ¿Cómo te das cuenta? ¿Podés darte cuenta vos? Para mí es muy claro porque una canalización que llega no hace ruido, no genera distorsión, no tiene ningún tipo de interferencia. La recibo y se integra automáticamente en mi ser como algo muy genuino y muy verdadero, ¿no? Que no impacta, que no golpea, que no transforma y que no demanda o exige ningún tipo de movimiento o acción, ¿no? Entonces una canalización es simplemente como si se abriera una posibilidad nueva de comprender las cosas desde una nueva perspectiva, desde una nueva mirada, que es esta mirada como más objetiva, que nos ayuda a ver caminos más amplios o horizontes más amplios. Una canalización genuina y sincera no genera ruido, entra. Directamente, ¿no? Es Como un parlante que amplifica ese sonido. Exacto, y me mueve desde un lugar que danzo con esa información como con alivio, con paz, con disfrute. Las canalizaciones generalmente no vienen a generar disrupciones, sino que vienen a generar continuidad en el plano de manifestación que estamos generando constantemente, ¿no? Como co-creadores de nuestra realidad, muchas veces tropezamos, dejamos huequitos, armamos agujeros, se nos caen puentes. La canalización completa esos espacios para que nosotros podamos vivir ese recorrido como con suavidad, ¿no? Entonces las canalizaciones se sienten suaves. Te lo pregunto porque en el mundo de la espiritualidad, y no solo en este mundo espiritual, sino, digo, en ciertos lugares, instituciones relacionadas con religiones y otras cuestiones, siento que a veces agarran a la gente vulnerable y las engañan muchas veces. Sí. Y lo veo con facilidad en un montón de veces que se me presentó eso, ¿no? Pero bueno, a veces me da como cosa y quiero alertar a esta gente que está remetida en lo espiritual y digo, no, pará, tipo, ¿sabe diferenciar o...? Para mí, ojo, ¿no? Como esta idea de separar la espiritualidad de todo lo que vivimos es lo que nos lleva a esos lugares, ¿no? Como a sectorizar y entonces a poner la espiritualidad en una secta o en un sector como algo a lo que tengo que acceder que es distinto a lo que vivo. Esto es súper espiritual, estamos encontrándonos en un diálogo donde nos estamos conociendo y haciendo que nuestras conciencias, almas o psiquis se unan, ¿no? Se integren y compartan una información que de repente nos va a transformar en este encuentro. Sí. Eso es espiritualidad. El espíritu es todo lo que es y todo lo que existe, entonces es algo que se va expandiendo, no devorando conciencias o captando seguidores, sino justamente ayudando a comprender y a entender que toda manifestación que surge de nuestra experiencia es espiritual, nutre el espíritu y expande el universo. El universo sigue creciendo porque seguimos generando conciencia, porque no está acabado ese acto de reconocimiento de la unidad máxima que podemos llamarlo el espíritu o la espiritualidad, ¿no? Como quizás estas cuestiones donde captamos tienen más que ver con más cuestiones mundanas que con cuestiones espirituales realmente, ¿no? Y mucha gente necesita como guía o acompañamiento o sensación de pertenencia, y siento que lo que ocurre es que hay gente que toma eso quizás desde fines muy nobles, pero se pierde también en el camino, ¿no? Al desconectarse de la espiritualidad que está brindando, un poco se pierde y genera como estos lugares donde capto para fines más egoicos, si se quiere, que me desconectan un poco de la vivencia de estar generando algo para esa conciencia espiritual. ¿Qué es una constelación familiar y qué es psicología transpersonal? Como para resumir un poquito todo. Amo las preguntas que estás trayendo. Una constelación familiar es una configuración del sistema en donde nacimos. Sí. ¿Sí? Nos permite como comprender cómo estamos ordenados y posicionados dentro de un sistema en relación a los otros integrantes de ese sistema, mamá, papá, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, y entender de qué manera nos vinculamos o se vinculan entre sí todos los elementos que componen ese sistema, ¿no? Entonces se constela porque se ve la configuración que está ocurriendo ahí y se ordena en base a lo que Bert Hellinger llamó los órdenes del amor, que son órdenes naturales, que son órdenes que no son humanos, sino que son órdenes que existen en toda la naturaleza, en todo el universo, que funcionan de la misma manera, ¿no? Entonces, esos sistemas a veces se desordenan porque alguien se cambia de lugar, alguien cumple un rol que no le corresponde, alguien desaparece, fallece, muere. Entonces se generan desórdenes y desequilibrios que necesitan reordenarse y reorganizarse para llegar a una configuración natural,
¿sí? Donde el amor y la vida puede fluir con total plenitud, con total libertad, con total facilidad para llegar a cada uno de los integrantes y los elementos de ese sistema y ese plan, por decirlo de alguna manera. En algún momento te escuché decir que esto estaba comprobado, ¿no? La persona que creó las constelaciones lo comprobó de manera física. Sí, te diría que etnológica, porque esta persona fue a observar estos patrones o estos órdenes del amor en pueblos originarios, ¿no? Que no tienen como un desarrollo quizás o no tenían un desarrollo intelectual de estos órdenes, pero que veía que se manifestaban de manera natural, ¿no? Y después empezó a ir a otras tribus, a otros pueblos, a detectar cómo esos órdenes son órdenes naturales que se pueden detectar desde el inicio y el origen, voy a decir, de la conciencia humana, ¿no? Porque es una conciencia que tiene capacidad de autopercibirse a sí misma y por ende generar como una memoria y una observación que le permite historizarse. Estos órdenes están desde el principio de los tiempos funcionando de esa manera, ¿no? Hay un orden de jerarquía, los que vienen antes están antes que los que vienen después. Los que están antes cuidan a los que vienen después porque son más grandes que los que siguen. Hay un orden de pertenencia, todo lo que existe tiene un lugar. Existe, es, entonces no puede excluirse, no puede negarse, no puede expulsarse, tiene que tener un lugar. Y hay un orden de compensación o de equilibrio que tiene que ver con que el universo necesita equilibrar el dar y el recibir. Si yo te doy algo, estoy generando un vacío, entonces tengo que recibir algo para que ese vacío sea colmado, completado, ¿sí? El universo no admite el vacío como tal, ¿no? Entonces siempre hay una compensación donde si yo me quedo con mucho y vos te quedas con poco, esto está descompensado y genera un desorden y un desequilibrio que no permite que el amor y la vida fluyan hacia nosotros y a través nuestro y sigan avanzando y sigan creciendo. Son herramientas de sanación. ¿Y la psicología transpersonal? Hermoso, es una línea de la psicología que, vamos a decir, que nace con Jung, ¿no? Un discípulo de Freud, y que toma o incluye o integra estos aspectos más allá de la personalidad, ¿no? Quizás el psicoanálisis o las terapias más cognitivos conductuales están mucho más enfocadas en trabajar sobre la persona, los síntomas, las cuestiones que presenta la persona. La psicología transpersonal hace un movimiento más abarcativo, integrativo y de inclusión, que toma algo de la espiritualidad, que toma las tradiciones y las filosofías de Oriente Antiguo, ¿no? Y que entonces empieza a plantear que la psicología no empieza con Freud o con la cultura occidental europea, sino que ya había psicologías previas que trabajaban sobre esta posibilidad de liberar síntomas, trabajar sobre nuestros chakras, ordenar nuestros cuerpos, lograr ese estado de integridad, cohesión, unión y plenitud, ¿no? Desde diferentes maneras. El gran aporte de la psicología transpersonal quizás tiene que ver con esto de poder trabajar a nivel de los arquetipos que actuamos o que actúan a través nuestro, ¿sí? Y que entonces determinan ciertos rasgos, patrones de personalidad, pero que es una fuerza más grande a la mía, ¿no? Entonces, como un personaje. Exacto. Es más como una sustancia que me usa de personaje para personificar algo de esa esencia que tiene el arquetipo, ¿no? Vendría a ser más que un personaje, como un molde. Okay. ¿Sí? Como algo que me moldea a actuar de determinadas maneras y que esto puede presentar un bajo astral, un bajo aspecto, ¿no? De ese arquetipo, o llevarlo a lugares súper elevados donde esos arquetipos son funcionales a la evolución y a la creación del todo, ¿no? Entonces, lo que se trabaja mucho desde la psicología transpersonal es de poder entender si estamos siendo devorados o manejados por un arquetipo sin conciencia de eso, y poder poner en conciencia cuáles son las virtudes y cualidades que ese arquetipo necesita desarrollar para constituir un ego sano, un alma consciente y un espíritu libre, ¿no? Entonces se trabaja intentando ordenar como esas distintas áreas para que podamos, dentro de cada uno de estos ámbitos de conciencia, estar en plenitud, ¿no? Y conectarnos con aquello que está más allá que nosotros, teniendo esta idea y esta conciencia de que la vida, la historia, la conciencia, la existencia no termina en mí, sino que es transpersonal, ¿no? Como en el momento en que yo me vinculo con vos, hay algo en mí que se está expandiendo. Al compartirme, crezco. Ah, qué lindo. Es hermoso. Me encanta. ¿Crees que el mundo entero está despertando con este tipo de, vamos a llamarle, sí, terapias alternativas o herramientas alternativas? Porque siento que algunas personas dicen, ahora la astrología está de moda o las constelaciones están de moda. Quizás
en mi caso yo vengo investigando hace bastante tiempo, entonces para mí no es algo nuevo, es algo que ya conocía, pero sé que hay mucha gente que está recién acercándose a estas cuestiones. ¿Por qué crees que está pasando esto, Guille? Me encanta. Primero que la astrología está de moda hace milenios, ¿no? Sí. Como es una de las ciencias más antiguas. Creo que hay un auge de esto porque justamente lo que estamos necesitando son lenguajes más abarcativos, más integrativos y más inclusivos para poder comprendernos a nosotros mismos. Que ya el tipo de lenguajes que usábamos para intentar conectar con lo más esencial, lo más genuino y lo más puro, se fueron quedando chicos, y que esto lo que nos permite es realmente entrar en contacto con esas dimensiones que están más allá de lo físico y lo material, ¿no? Venimos de mucho tiempo, venimos casi de siglos, pero también de una era muy basada en esto de suprimir la sensibilidad para despertar, ¿no? Como un pulso mucho más conectado con la encarnación, la materia, lo físico, lo concreto, ¿no? Y lo que estamos despertando, contestando la pregunta si creo que estamos despertando, pero todo despertar es muy paulatino, ¿sí? Como estamos entrando en un despertar, yo siento que es como un duerme-vela, ese momento en donde estamos como ahí medio, lo veo y a ver, pruebo, pero por ahí me duermo un ratito más. Bueno, siento que hay un gran movimiento que tiene que ver realmente con algo que está pasando a un nivel mucho más grande, que es a nivel cósmico. Estamos viviendo, después de 26.000 años, lo que se llama el amanecer galáctico. Nuestro sistema solar, que es parte de una galaxia mucho más grande, o sea que nuestro sistema solar es como si fuese un planetita alrededor de un sol que es muchísimas veces más grande que nuestro sol, está viviendo ese momento de amanecer, ¿no? Entonces es como ese amanecer nos está trayendo mucha más información y un despertar muy grande, porque como en todo amanecer empiezan a pasar nuevas cosas y empieza a cambiar el nivel vibracional, ¿no? Entonces se está iluminando. Exacto. Y es esto un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Salir como de una noche galáctica que duró 26.000 años para entrar en un amanecer galáctico, ¿no? Que, como todo amanecer, también es paulatino, pero que nos va despertando a esta conciencia de poder alinearnos con, imagínate la conciencia que pulsa e irradia un sol miles de veces más grande que nuestro sol, ¿no? Como en torno al cual giramos y que nos organiza con otras geometrías, otras vibraciones, otras frecuencias que necesitamos asimilar e incorporar sí o sí para poder existir, para poder vivir, ¿no? Entonces, siento que es en todos los niveles un gran despertar, ¿no? A nivel biológico, a nivel físico, a nivel anímico, a nivel psíquico, a nivel espiritual, estamos empezando a ver con más claridad, y siento que todas estas herramientas lo que nos permiten es encontrar esos puentes, esos hilos y esas conexiones que nos ayudan a entenderlo desde un lugar más integrativo, ¿no? O integrador de todo eso. ¿Hay necesidad de sanar o más vale una desesperación? Yo creo que mira, voy a tirar data, ¿no? Pero en el 2016 tuvimos una gran compensación kármica donde mucho de aquello que teníamos que sanar fue liberado, compensado o sacado, ¿no? De la tierra. Y siento que lo que hay mucho ahora es una desresponsabilización absoluta por nuestras experiencias de dolor, ¿no? Como de hacernos cargo de ciertas cosas que nos pasan, y hay una desesperación por sanar, ¿no? Como con esta idea de me quiero liberar ya de esto que me duele, de esto que me incomoda, de esto que me molesta, porque ¿Y eso todavía... está bueno? No, Ah. a mí no me cabe, ¿no? No, Como esa claro. cuestión de necesito el bombero que me apague el incendio para yo vivir, ¿no? Porque no hay proceso, y entonces esas sanaciones, esos despertares no impactan profundamente en la conciencia y me siguen dejando en un lugar de desresponsabilización. Superficial sería. Exacto, ¿no? Como me pongo la curita, me sanó, pero no sané internamente eso, entonces no me puedo hacer cargo de mi rol y de mi lugar dentro de ese proceso de sanación. Sí, si no lo curás bien, se infecta y va para adentro. Y te va a caer comiendo, Sí. exacto, ¿no? Entonces, Wow. siento que este despertar de la conciencia del que hablábamos nos está ayudando a madurar un poco la conciencia, por lo menos la humana, ¿no? Y estamos saliendo del infantilismo en el que estábamos metidos con un pensamiento tan caprichoso, mágico, ¿no? Y de querer todo ya. Y que hay un movimiento evolutivo que está saliendo de la desesperación. Pensá que podemos estar como en un proceso de adolescencia de la conciencia global, mundial, ¿no? Entonces, y la adolescencia duele, cuesta, molesta, es incómoda, me enoja, ¿no? Me genera como un montón de cosas que a nivel global se ven y se perciben, y estamos llegando a otro tipo de madurez.
yo siento que tenemos que tenernos más paciencia, ser más amorosos con nosotros mismos y no tener esta exigencia constante de seguir asociando lo que yo creo que produce la desesperación, que es que aquellas situaciones o experiencias más complejas o más difíciles, el dolor o bueno, ciertas cuestiones que vamos transitando y las que nos queremos desligar, no son castigos, no tienen que ver con que hicimos algo mal, no están como teniendo que tapar faltas que tenemos, sino que son justamente propuestas y oportunidades de encontrarnos con valores y virtudes mucho más potentes y mucho más grandes en nosotros que podemos desarrollar únicamente a partir de esas experiencias, ¿no? Como antes dijiste que querías conocer quién es Guille. Guille empezó con un proceso de muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, ¿no? Como en mi adolescencia tuve experiencias muy heavies, de pérdidas muy, muy fuertes, de quedarme prácticamente huérfano bastante chico, con un hermano más chico, con hermanos que tenían ya formada su familia. ¿Cómo fue eso, ya que lo sacás? ¿Cómo fue tu vida y ese momento de sufrimiento? Básicamente en mi adolescencia más dura, entre mis 16 y 17 años, falleció mi papá, falleció mi abuelo, se suicidó mi primer pareja, unos años después, 3 años después falleció mi mamá, como todo ese proceso me llevó a empezar a necesitar, ¿no? Como encontrar recursos internos y herramientas que me ayudaran a seguir con vida, porque en ese momento yo lo único que quería era, tipo, bueno, morirme, o sea, tipo... Claro. ¿Ibas al colegio en ese entonces? O sea, mi vida chiquito. consistió en el último año de mi colegio prácticamente en levantarme, ir a estudiar al colegio, volver, meterme en mi habitación, poner música y meterme debajo de la cama. Claro. Literal. O sea, estuviste en una depresión. Sí, fuerte. Por años, podríamos decir. No fueron años, meses. pero duró varios meses, sí. ¿Y cómo fuiste encontrando respuestas o herramientas que te ayudaran a salir? Va a sonar loco, pero me ayudó a salir justamente una canalización. Estando ahí debajo de mi cama con el elástico de la cama de madera acá pegadito a la cara y a la nariz, escuché algo que me decía, vos estás vivo y tenés que vivir. Y algo en mí hizo ¡pac! Me acuerdo que salí de abajo de la cama, saqué la música que tenía puesta, puse la radio, estaba sonando un tema y me puse a bailar en la habitación. Y algo cambió. Wow. Como que entendí que esa fuerza o esa energía estaba activa en mí, que tenía que hacer algo. Y después el paso a paso, digo, ir encontrando, ¿cómo se te fueron abriendo estos mundos? Bueno, pasé a ser el típico adolescente encapuchado, tapadísimo, emo. A estudiar psicología, a empezar a entrar en contacto con otra gente, a entender que no era una situación que me había pasado solamente a mí, a encontrar recursos, contacté, o sea, me encontró o lo encontré o nos encontramos con un maestro tántrico y estuve practicando mucho tiempo tantra, que me ayudó como a reconectar con ese pulso de vida y con esta conciencia más de lo espiritual. Y poco a poco estas herramientas me fueron como ayudando, ¿no? Como yo siempre digo que creo que empecé a estudiar psicología, que estudié psicología en la UBA al principio, que es más de índole psicoanalítica, para entenderme, ¿no? Y para entender por qué mi pareja se había suicidado, por qué la gente elegía no vivir, ¿no? Como, y desde ese lugar de curiosidad fui como construyendo un caminito que un poco se fue dando, ¿no? Como todo. Lo fui haciendo, pero era como que se iban abriendo caminos, senderos, portales y situaciones que iban apareciendo y me iban ayudando a vivir. Y mientras tanto podías vivir, digo, porque vivimos en un mundo capitalista, ¿podías vivir de estas terapias o No. laburabas de otras cosas? Laburé muchas cosas, pues Tira también un par geminiano. de bueno, cosas. empecé laburando como camarero en un hotel y después ascendí en ese mismo hotel y estuve a cargo de un grupo de gente. Después empecé a trabajar en producción de eventos, trabajaba organizando festivales y eventos como grandes y masivos. Después me fui a vivir a Europa, en realidad me fui a viajar y el día que llegué dije, me quedo. Pues siempre uraniano. Me quedé viviendo en Madrid y ahí, bueno, mi primer trabajo fue en una zapatería en Chueca sin tener idea de lo que era un zapato. Y fue muy divertido toda esa experiencia. Después estuve trabajando también como en producción con artistas de allá, de España, de Madrid. Y
bueno, ahí contacté con el yoga, ahí contacté con la psicología transpersonal, ahí me formé en constelaciones familiares y como que toda esa otra parte que había dejado como en una especie de costadito empezó a ponerse en eje, ¿no? Y a tomar como el frente y el centro de mi vida. O sea, empezó a salir otra vez. Exacto. A llamarte. Como ¿Cuántos a años emerger. tenías en ese momento? Cuando empecé a dedicarme más a esto, Sí. y 29. Ah, claro. Justo, retorno de Saturno. Revolución solar. Total. El retorno, claro. Tipo, hacete No, revolución cargo. no, El retorno de el Saturno. retorno de Saturno, ahí está. Sí, nosotros podemos hablar, o sea, a mí, yo tenía muchas ganas de hablar con vos, pero sabía que me iba a costar mucho hablar con vos porque digo, quiero hablar de tantas cosas con Guille, tantas, que no sé cómo lo voy a meter en media hora. Y tampoco lo pensé mucho, porque a mí me gusta, como me gusta mucho hablar, no tengo tanto drama, en fluir en la conversación. Así que está bien. Pero estaba pensando mientras hablábamos que tendríamos que dedicarnos una temporada entera a hablar de signos, constelaciones, todo. Así que temporada 2 de Lo que te mueve puede ser que sea solo con Guille. Guille, justamente, ¿qué es lo que te mueve en la vida? El amor. Pero no el amor romántico y tipo de peli, sino como esto de poder ir integrando y encontrando y uniendo y generando como ese pulso donde dejemos de vivir en estado de separación y de guerra, ¿no? Diría que el amor y la paz, pero capaz que suena muy... muy hippie. hippie. No, está bueno. Capaz que soy. Pero como poder estar en paz con lo que somos, ¿no? Realmente trabajar desde ese pulso donde brindarnos, compartirnos y ofrendarnos siendo esto que somos, ¿no? Siento que eso realmente me apasiona, ir descubriendo qué es lo que tengo en mí, qué es lo que vale en mí, para poder compartirlo a cambio de lo que vale en vos, en los demás, ¿no? Como hay algo muy hermoso y mágico que siento en este poder descubrirnos, ¿no? Como dejar de cubrirnos, dejar de taparnos, dejar de disfrutarnos y empezar a desnudarnos desde estos lugares más profundos, ¿no? Que no es solamente mostrar un cuerpo, sino que realmente es permitir que esa esencia que somos despliegue su fragancia, despliegue lo que es y nos convoque de alguna manera. Había un señor en el tren, en el Mitre, que tenía el bandoneón y decía, el amor, solo el amor salvará al mundo. Y siempre me acuerdo de él, me emociono, porque es un mensaje que en mí quedó y que se reforzó mucho en la pandemia, que mucha gente la pasó muy mal, yo también la pasé muy mal. Y otra cosa que entendí también durante la pandemia y post-pandemia es que solos no somos nada. Que hay que trabajar en equipo, que hay que trabajar en comunidad, que la forma de evolucionar y crecer es esta, como lo que vos decías, compartiéndonos. Y Guille, última pregunta, y lo lamento porque recontra seguiría, porque en un momento de mi vida aparecieron los pleyadianos y yo no sabía qué eran, y ahora lo voy a decir y la gente cuando lo escuche y lo vea va a decir, ¿qué son los pleyadianos? Y yo te quería preguntar, ¿las canalizaciones te vienen de los pleyadianos? ¿De dónde vienen? Bueno, quedará esa pregunta para la próxima o no, o la respondes ahora, pero la última que te quiero hacer es si en algún momento pensaste a lo grande, y le digo yo, a lo grande sería. ¿En algún momento de la vida pensaste a lo grande o querés pensar a lo grande con un sueño que nos querés compartir? Me encanta esto. Primero, los pleyadianos son hermanos mayores, ¿no? Son como conciencias de estas que sí canalizan muchas veces. No solamente canalizó pleyadianos, a veces sí. Tienen una frecuencia y una misión muy particular. Pero hay de variedad de seres ayudándonos y asistiéndonos en nuestro proceso evolutivo. Están en otros planetas. Algunos. Planetas o dimensiones o vibraciones o constelaciones, como no es necesario posicionarlos. Okay. Los pleyadianos vienen de las Pléyades, que son 7 estrellas que conforman una constelación. Y mi sueño a lo grande es realmente crear una comunidad, una escuela, un hogar, donde podamos realmente encontrarnos quienes sentimos este pulso, este llamado, estas ganas y no sabemos cómo desarrollarlo. A mí me pasó que de chico percibí, veía y sentía ciertas cosas que nunca sentí que me pudieran acompañar a desarrollar, y mi gran sueño es esto, que cada uno pueda desarrollar su arte, su talento, su don, su gift, ¿no? Como aquello que viene a traer al mundo, sintiéndose seguro, contenido y acompañado en eso. O sea, como ese es mi gran sueño.
mi grandi es que el planeta sea eso, ¿no? Wow. Como que realmente podamos sacar un poco estas ideas de fronteras y divisiones para acompañarnos en esto de realmente sostener esa gran comunidad que somos como humanidad. Me encanta. Gracias. Solo más. Totales. Bueno, se vienen un par de capítulos más. Amé lo de la serie de signos. Lo hacemos. Gracias, Guille. Un placer. Muchísimas Jimé, gracias. Placerazo.